Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Fernando Iramuro Shoji es médico ortopedista. Egresado de la Universidad de Guadalajara, realizó la especialidad en ortopedia y traumatología en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Fundador de la Clínica de Hombro del Servicio de Ortopedia y Traumatología. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo, AC. Actualmente titular de la Clínica Hombro y jefe de Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El doctor Iramuro hablará sobre complicaciones quirúrgicas en el manejo de la osteoartrosis glenohumeral. Buenas tardes, vamos a hablar acerca de cuáles serían las complicaciones quirúrgicas más comunes en el manejo de la osteoartrosis glenohumeral. Realmente una de las cosas que deben llamar la atención es qué tan frecuentemente vemos este tipo de casos. Es un paciente masculino, 59 años de edad, relativamente una edad muy productiva, tiene un dolor de hombro de 3 años de evolución, es un dolor inespecífico, el cual se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Esto es un paciente que tuvo una cirugía de inestabilidad hace 5 años, lo estuvieron tratando ya con 40 sesiones de terapia, refieren ligera mejoría, deciden tomar un ultrasonido. Este es el reporte del ultrasonido, dicen que tiene una ligera tendinitis del supraespinoso, lo infiltran, hace 40 terapias más, el paciente no refiere ninguna mejoría, en ningún momento toman una radiografía que les permita ver cómo está el hombro de ese paciente. Muchas veces el método diagnóstico, como lo mencionaron anteriormente, tiene que ser muy importante. Otro de los errores que hemos visto o que encontramos en el manejo, las complicaciones del manejo de la osteoartrosis glenohumeral, va a ser usted un ejemplo muy común que me he estado viendo cada vez con más frecuencia. Por ejemplo, este es un paciente femenino, 73 años, 2018, empieza con dolor inespecífico, le hacen ultrasonido, la paciente realmente no sabe por qué la operaron, pero le dijeron que tenían que operarla, le hacen una primera artroscopía en enero de este año, no mejora, no tiene ningún cambio, y al momento de que no mejora le toman una resonancia, siendo estas las imágenes de la resonancia en ese momento, donde claramente se ve que ya hay un cambio osteoartrósico, hay una pérdida del cartílago articular, subluxación de la cabeza, y realmente pues el tratamiento no cambia, vuelven a hacerle una artroscopía nueva y a la paciente le mencionan que la causa del dolor es el osteofito que observan ahí, pero que no fue posible retirarlo en ese procedimiento artroscópico porque estaba muy duro, quizá muy fijo, y nunca tomaron una radiografía simple de la paciente, con lo cual podrían haber modificado el tipo de tratamiento que se le podía haber ofrecido a la paciente en el momento. Y es cuando llegamos al momento que sí, las complicaciones quirúrgicas, ¿qué tan frecuentes son? Pues yo creo que unas tenemos que pensar es que si la cirugía no fue adecuada para el procedimiento, como este par de casos que vimos, que lógicamente pues no iban a mejorar con un procedimiento de ese tipo, que puede ser por un error diagnóstico o por una incongruencia entre el diagnóstico y la terapéutica empleada, y dentro de las fallas y complicaciones en el manejo quirúrgico indicado. Cuando revisamos este artículo de Kim, vemos que la incidencia de la artroplastía en todo a nivel mundial, o sobre todo en los Estados Unidos, en los países en desarrollo, donde tienen más acceso a implantes, pues vamos a ver que ha aumentado significativamente. Este es un corte que se hizo en 2011 y vean cómo es, y la tasa sigue aumentando, desgraciadamente, bueno, afortunadamente, pero al momento que vemos que las indicaciones para una artroplastía se han ido ampliando y cada vez vamos viendo un mayor número de casos en las artroplastías, pues también vamos a tener que estar pensando que cada vez el cirujano va a tener que enfrentar la difícil tarea de manejar las fallas de las mismas, ¿no? Ahora, cuando hablamos acerca de qué es lo que está fallando, por qué están revisando todas, pues este artículo del grupo de Gilles Bache y Pascal Boileau, pues habla acerca de que el porcentaje de revisiones, la primera o la más alta es solamente en aquellos pacientes que hicieron una hemiartroplastía, la sigue la tasa alrededor de un 6.7%
en la prótesis total de hombro, y en las manos de ellos el número de revisiones o reintervenciones en pacientes con una reversa es de 3.9%. ¿Sí? Cuando hablan acerca de qué fue lo que hicieron, se hicieron 716 reintervenciones, se revisaron 663 implantes y se reoperaron 53 pacientes, o cuando se cambiaron todos o la revisión se hizo a una prótesis reversa del mismo, ¿no? Cuando vemos esto, que dicen que cuál fue la principal causa de la falla, pues realmente la que encontramos que fue el porcentaje más alto fue la erosión glenoidea en aquellos pacientes que tenían hemiartroplastía, la rigidez o el dolor que presentaba el paciente, un análisis de la tuberosidad que conllevara una pérdida de la activación del mango de los rotadores. El aflojamiento realmente aquí entra, yo creo que el quinto lugar es una de las cosas que hemos encontrado, y la infección sigue posteriormente de lo que sería esto, ¿no? El grupo de, cuando vemos que en aquel entonces, cuando en el 2006 se publica esta tabla por el grupo del Dr. Rockwood, pues ven que realmente el número uno de las complicaciones a nivel de las prótesis no constreñidas, que serían anatómicas en ese entonces todas, pues vieron que realmente era el aflojamiento, primero que nada a nivel de la glenoides, secundario a nivel del húmero. La inestabilidad sí jugaba un papel importante, así como las fracturas periprotésicas, y es ahí donde ha habido un cambio, que en el 2004, a partir de que se aprueba la reversa, pues la prótesis reversa rebasa el número de indicaciones comparada con la prótesis anatómica, y eso hace que, si bien la reversa provee una mayor facilidad para hacer cierto tipo de procedimientos, también nos vamos a enfrentar a un mayor número de complicaciones. Ahora, cuando vemos esto, pues realmente se demuestra que el 22.6% de pacientes pueden llegar a presentar alguna complicación, y de esos solamente la mitad requieren que haya una revisión. Y cuando analizamos el porqué de esto, tenemos que ver en qué fallamos o cómo se complicó esto. Si la falla fue por dolor, ¿sí? Hay que ver si el dolor es continuo o el dolor es básicamente con el movimiento, porque nos va a ayudar. Si el paciente tiene rigidez o un movimiento limitado, o si es por inestabilidad la causa que se tenga de la falla de la artroplastía. Y cuando hablamos acerca del dolor, creo que hay que pensar si es cuándo empezó el dolor, si nunca mejoró desde la cirugía, o hubo un periodo de mejoría, un periodo sin síntomas, pero posteriormente se deterioró, y cuánto tiempo duró ese periodo libre de síntomas, dónde están los puntos dolorosos, que si ha tenido fiebre, la infección de la zona, funcionalidad muscular, rango de movimiento. Son todas las cosas que debemos de estar observando para determinar cuál es la causa de nuestro problema. Dentro de las imágenes hay que valorarlas con diversos estudios, como serían básicamente en este caso lo que más nos va a dar información, creo que va a ser las radiografías. Hay que pedirle una serie de radiografías que nos permita ver desde diferentes ángulos, ver o revisar que no tenga aflojamiento, como en este caso que tuvimos un aflojamiento séptico por una infección. Vean cómo hay una osteolisis alrededor del manto de cemento, se tuvo que retirar la prótesis. En aquel entonces dejamos un hombro colgante, el grado de aflojamiento a nivel de la glenoides, pero afortunadamente, aunque tengamos muchas veces aflojamiento a nivel de la glenoides, realmente no es tan doloroso o tan sintomático para que requieran una revisión. ¿Cuándo se puede utilizar otro de este tipo de estudios? Sí, la tomografía nos va a dar mucha ayuda. Resonancia está reportada que se puede hacer, pero la verdad es que no aporta mucho porque no permite una buena visualización. Si queremos corroborar integridad de estructuras musculares, el ultrasonido es una muy buena opción. Laboratoriales para determinar o ver que si nuestro paciente no se trata de que tenga una infección por algún Propionibacterium. Y realmente cuando hablábamos de esto podemos agotarnos el tiempo de la plática hablando de infecciones en el hombro, sobre todo cuáles serían las características de infección por Propionibacterium, pero realmente vamos a ver que uno sí es el más común, dos es muy difícil de diagnosticar de una manera rápida, los cultivos no siempre crecen, y la proteína, la reacción de polimerasa en cadena, para esto que si bien dicen que es lo mejor que existe en este momento, no está disponible en la mayoría de nuestros lugares donde trabajamos. Y el Propionibacterium ha ido cambiando de nombre. Primero era un Bacillus acne, después Propionibacterium, y ahorita últimamente la denominación que estamos utilizando más es el Cutibacterium acne. Cuando vemos acerca del dolor,
que no se quitó desde que se operó, pues piensen que son errores técnicos, que son las complicaciones, una infección aguda, una lesión nerviosa, un síndrome regional doloroso complejo, como en este caso, que vean cómo está la versión de la misma y veamos que lo que pasó es que dieron una versión excesiva de la misma. Al momento de determinar cuál es la cabeza del implante, siempre piensen que tienen que tener un buen balance de los tejidos blandos, porque si lo colocamos muy grande vamos a tener una sobretensión de los tejidos y no va a tener una buena evolución del paciente, y si es muy pequeña va a ser inestable la prótesis. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si el paciente tuvo un periodo sin síntomas, piensen que la causa puede ser aflojamiento, desgaste de los componentes, una infección o una erosión glenoidea. Cuando llegamos al balance de los tejidos, que hablamos acerca del tamaño de la cabeza, en esta serie, la mayor grupo de los pacientes que tuvieron una falla, vamos a ver que se trató de que se colocó una prótesis demasiado grande, y eso es lo que produjo un sobre rellenado de la cavidad articular, o un overstuffing como se le conoce, y hace que tengan. El otro grande grupo es que presenta problemas de infección, y en estos pacientes que tienen una buena radiografía, que tienen una limitación de los rangos de movimiento, de este paciente le hicimos una liberación artroscópica de la cápsula anterior, pero posteriormente de las muestras que tomamos nunca salieron positivas, pero pensamos que se trató más que una rigidez postquirúrgica de una infección por Cutibacterium magnes, y una vez que empezamos con un poco de antibiótico terapia para el manejo de la misma, mejoró significativamente el paciente en cuanto al dolor, porque postquirúrgico estuvo muy bien, después empezó a presentar la rigidez. Otra de las complicaciones es tratar de colocar un implante anatómico, aunque sea de una paciente que tenga osteoartrosis, que realmente ya tenga una pérdida significativa de la cavidad glenoidea. Es algo que nos puede hacer que tengamos una falla en el tratamiento. Las fracturas periprotésicas pues siempre van a ser una cosa difícil de tratar, complicada de manejar en el momento, y en aquellos pacientes que la colocación de los implantes no fue la más adecuada y empezó a haber una migración superior de los mismos, pues vamos a ver que las alteraciones de estos nos va a hacer que tengamos que cambiar o retirar lo mismo y tratarlo como una artroplastía. Causas o lesiones neurológicas también los vamos a ver con cierta frecuencia, y el mensaje para llevar a casa acerca de esta plática sería que primero que nada la falla en el manejo quirúrgico debe de ser abordada de una manera sistemática. Es bueno identificar las causas más comunes para que nos ayude a prevenirlos en la manera de lo posible. Hay que identificar el origen de la falla para hacer una mejor planeación al momento de hacer la revisión de la misma, y las fallas diagnósticas y las complicaciones quirúrgicas pueden disminuir con un mejor abordaje diagnóstico integral de este paciente. Muchas gracias por la invitación a participar.